Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ya concluir con lo que serían estas dos sesiones, propiamente del derecho mercantil y de derecho laboral, y pues estaríamos dando paso a un siguiente análisis y estudio de algunas otras materias que, bueno, ya en su momento se les compartirán y se comentarán, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en la materia de derecho mercantil? Pues ya vimos justo lo que implicaba el concepto del derecho mercantil, que era un acto mercantil, cuáles eran las implicaciones que tenía jurídicamente la realización de actividades mercantiles, cómo se quedaban como en el mundo, en la realidad, propiamente el tema de justo el tratamiento de los actos mercantiles. ¿Qué pasa cuando también los mismos comerciantes o un grupo de personas pues buscan al final del día unirse para conseguir un objetivo común? Que también eso ya lo vimos en el tema de la unidad 2 de las sociedades mercantiles, que lo veíamos como un contrato de asociación que tenía que cumplir con ciertas características, que tenía que tener un objeto social, que tenía que tener una cantidad designada propiamente para la realización de las propiamente las actividades que pues esta asociación estaba buscando, ¿no? Sí, sí es súper importante el que ustedes pues sigan profundizando en estos primeros dos temas, en los posteriores también, en el sentido de que pues sus clientes en materia jurídica, que se vayan acercando, que pidan una asesoría, que pidan en algún momento determinado que ustedes los representen ante una situación jurídica en los tribunales, pues ¿qué es lo que les va a pedir? Precisamente el que ustedes tengan todos los conocimientos necesarios para poderlos sacar como de sus dudas, ¿no? Recuerden que en la vida jurídica, en la vida del abogado, en todo momento estamos estudiando, en todo momento tenemos que estar revisando. Podemos especializarnos a lo mejor en alguna materia y está súper bien eso, ¿no? Porque nos vamos al final del día a estar en justo conociendo qué es lo que pasa en nuestras materias, ¿no? En nuestro día a día. Sin embargo, pues no porque nos dediquemos únicamente al derecho laboral, no porque nos dediquemos a lo mejor en su momento al derecho mercantil, al derecho fiscal, al derecho administrativo, al civil, al penal, o sea, independientemente de eso, tenemos que tener conocimiento de las demás materias, ¿no? Porque de pronto en la misma vida jurídica, en el mismo litigio, en las mismas asesorías que se van presentando en el día a día, pues que nos encontramos que precisamente pues tenemos que estudiar de otras cosas para poderle dar una respuesta a nuestro cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones, pues también las implicaciones jurídicas que puede tener en una empresa, que pueden tener algún contratante, ya sea como persona física, a la celebración de los contratos, que ya ustedes saben precisamente cuál es la definición de un contrato, cómo, cómo se va llevando de la mano el perfeccionamiento, eh, cómo se obligan las dos partes, pues también hay cosas que ustedes tienen que conocer y que tienen que saber y que tienen que decir, ¿sabes qué? Esto le tengo que decir a mi cliente que tiene que tener cuidado, ¿no? Ah, en materia laboral, con respecto a la materia mercantil, ¿no? La empresa para la cual estoy dando servicio, ¿qué se dedica? ¿Yo qué estoy haciendo en ese, propiamente, en este trabajo? O sea, el trabajo que yo estoy realizando es un trabajo que para la cual la sociedad a la cual le estoy brindando el servicio es cumple con su función social. Realmente puedo decir que estoy contratado por esta empresa, o a lo mejor y la empresa lo que estoy haciendo está siendo contratado por un prestador de servicios.
pues sí es súper importante el que ustedes tengan el reconocimiento y el entendimiento de lo que están haciendo en su vida a día, ¿sale? También el tema de los títulos de crédito. Yo ya se los decía la semana pasada, nosotros constantemente estamos tratando con títulos de crédito y de pronto pues nos estamos encontrando en situaciones que decimos, bueno, ¿en qué momento esta obligación trascendió? ¿O en qué momento esto pasó? ¿O en qué momento estas circunstancias se están presentando? Y que pues al final del día mi cliente pues tiene que resolverlo, ¿no? Entonces sí es súper importante el que ustedes pues estén preparados, que estén abiertos precisamente a estar constantemente estudiando, porque al final del día es algo que pues ustedes tienen que resolver, es algo que ustedes tienen que al final del día dar una respuesta a sus clientes. Cuando un cliente se acerca a nosotros, normalmente es porque tiene muchísimas dudas de lo que va a realizar. Es muy importante el que ustedes continúen estudiando, justo no porque nos dedicamos solo a una materia a litigar o a generar asesorías, implica que no conozcamos más. Implica también que tenemos que estar todos los días preparados. Hay muchísimos cambios en las leyes. El ser abogado nos solicita forzosamente el estar actualizados. Entonces, de verdad, les reafirmo y les vuelvo a hacer esta invitación de que constantemente estén leyendo, constantemente estén buscando, vean de pronto si pueden las discusiones, o tan solo con que lean las noticias o las vean por la televisión o las escuchen por el radio. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque al final del día les va a permitir el tener una amplitud de conocimiento jurídico que pues es algo invaluable, es algo que sí o sí pues nos va a ayudar, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, les hago esta invitación. Les pido de la forma más atenta que sí estén como muy al pendiente y que pues poco a poco pues sigan caminando en la vida jurídica. Justo también, como saben, hoy es la última semana y con eso empezaba la sesión de las materias. Entonces, a partir del día de mañana ya va a estar su examen cargado y podrán ustedes estar revisando el material. Recuerden que no pueden estar abriendo y cerrando las ventanas, que no pueden estar saliendo de la sesión que han iniciado. Si realmente se pusieron a leer, las respuestas son muy sencillas. Justo las ajusté a partir también como un poco del material y de la clase y también de lo que ustedes fueron trabajando para que puedan pasar pues con bien la materia, ¿no? Si ustedes realizaron sus actividades, se pusieron a leer, se pusieron a buscar, pues el examen va a ser pan comido, ¿no? Que eso es lo que yo esperaría. Entonces, sí, por favor, les voy a pedir que cuando tengan el examen, si le dediquen su tiempo, si tengan como las observaciones que la maestra Adriana ya, la licenciada Valeria les han mandado por vía WhatsApp al grupo que tenemos, para que al final del día ustedes también tengan conciencia y le dediquen un espacio de su tiempo, ¿no? Sé que de pronto las condiciones son complicadas, pero creo que sí podemos de pronto hacernos como un espacio. Si realmente volvemos a lo mismo, ustedes han estudiado, ustedes le han puesto atención a las sesiones, no van a tener complicación. Creo que este examen se puede hacer perfectamente en media hora, o sea, estaríamos hablando de una hora más o menos por los dos bloques. Entonces, de verdad, pónganse a repasar todavía el día de hoy, échenle ganitas. Sé que de pronto a lo mejor y como entre las actividades el trabajo es medio complicado, pero sí lo pueden realizar, ¿no? El abogado tiene que estar siempre preparado precisamente para dar eh, y atender estas situaciones que de pronto nos salen y que salen fuera de nuestro control, pero de verdad sí los invito, los conmino a que sí le pongan un tiempecito al examen, que sí se lo den, por favor. Este, y pues bueno, el día de hoy que vamos a ver en cuanto a la materia mercantil, propiamente vamos a hablar de un tema bastante importante. Esta semana hemos experimentado, si ustedes han seguido
el tema nacional y esta discusión que se tiene entre el gobierno de México, el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos. Sí nos hemos encontrado como con unas situaciones bastante complicadas. Desde mi perspectiva, creo que no vamos a salir muy bien librados, independientemente de lo que diga la presidenta Sheinbaum, perdón, presidente Sheinbaum, porque recordemos que presidenta al final del día es un uso incorrecto del español. Presidente viene del que preside, entonces tal cual lo correcto es el que se diga presidente, ¿no? El presidente Sheinbaum. Em, pues al final del día, Claudia tiene que ver cómo va a manejar las cartas con respecto a este tema de los aranceles, a este tema del comercio internacional, porque tiene muchísimas implicaciones. Tenemos un panorama bastante complicado en cuanto a las relaciones diplomáticas, en cuanto a las implicaciones económicas, jurídicas, sociales que puede tener una guerra de aranceles con respecto a nuestros dos grandes aliados. Comerciales, que en este caso Estados Unidos y Canadá. Entonces, la verdad sí lo veo complicado, veo bastante difícil y seria la situación que puede presentarse y que creo que tendrán el equipo propiamente de la presidenta perdón, presidente, que asumir, ¿no? A uno se le pega de pronto el mal uso del español. Sí, sí está bastante complicado este sexenio y con esta revisión del Temec, antes Telecan, pues sí va a traer como muchas complicaciones. Lo que vamos a ver el día de hoy sí es pues es bastante complicadito en el sentido de que cuando hacemos o hablamos de derecho internacional, ya sea público o privado, los estados lo que están buscando es obligarse a realizar ciertas acciones en materia de política, en materia de economía, en materia financiera también, y que al final, pues al igual que con los contratos, los estados se obligan, ¿no? Al momento de que un estado lo firma, al momento de que un Estado reafirma esta conveniencia de formar parte de un bloque económico, al final del día, pues tiene implicaciones jurídicas también para él. En el caso del comercio internacional, eh, si ya veíamos que en cuanto a la definición del derecho internacional, perdón, del comercio, de la definición de comercio por el Código de Comercio, teníamos que entender como el intercambio de bienes y de servicios entre los países. Aquí sí nos tenemos que alejar un poquitín de el ámbito formal, del criterio formal que ya les decía para definir qué es lo que vamos, cuando estamos al frente, ya sea de ya sea de un acto de comercio o de la definición que decíamos de legislativo, en el sentido de que precisamente aquí ya no es un órgano constitucional el que lo está dando, sino ya es la voluntad de los países formulada por sus representantes, ¿no? Seguramente ya lo vieron en algunas de sus clases teóricas en la materia de teoría del Estado o en su materia de derecho constitucional. El representante de nuestro Estado, en este caso, es el ejecutivo, es el presidente Sheinbaum. Al final del día, ella es quien pues tiene que dar la cara frente a estos tratados, frente a la comunidad internacional. Me parece bastante serio lo que pasó el sexenio pasado de que el Ejecutivo no estuviera presente ante ciertas organizaciones de las cuales nuestro país forma parte con un argumento en el sentido de decir únicamente lo estamos haciendo por austeridad. También tenemos que recordar que una función del Ejecutivo precisamente es representar a nuestro país en las relaciones comerciales y no nada más en las comerciales, sino también en las relaciones contractuales que han establecido con otros estados, ¿no? Y cuando forma parte de una comunidad internacional, pues esto también tiene muchísimas implicaciones que sí o sí se tienen que respetar. Entonces, en este caso vamos a decir que el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre los países. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con respecto a lo que
a lo que hacemos día a día en nuestra cotidianidad, ¿qué tiene que ver este comercio conmigo, no? Eh, si al final del día yo no voy y yo no vendo mercancía a Estados Unidos o a algún país em, en cuanto a materia de, no sé, cualquier país en Sudamérica o en Asia, en Europa, en África, ¿no? Al final del día, sí tiene bastantes implicaciones. Es muy importante el que ustedes también comprendan y vean que todo lo que pasa en el mundo jurídico, pues también tiene implicaciones sociales, ¿no? O lo que pasa en el mundo jurídico más bien es correspondiente a una implicación social e histórica del contexto, ¿no? Eh, Vamos a, sé que de pronto pues puede resultar como un poco aburrido hablar de historia en el sentido del comercio internacional, en el sentido de saber qué fue lo que pasó, por qué se han dado estos comercios, estas em, fluctuaciones en cuanto al comercio internacional entre las naciones es algo que toda la vida del ser humano ha estado presente. Ya veíamos que cuando iniciaba el derecho mercantil como rama propiamente en la cual se establecían sus reglas, en la cual se establecía su normatividad por los burgueses, al final había una consecuencia jurídica ya implicada dentro del trato social, ¿no? Al final del día, esto sí es súper, súper importante. Esto es súper que ustedes tengan bastante conciencia. Siempre se ha dado que propiamente las reglas, en la forma en la que se han dado estos contratos o estos tratados internacionales, mejor dicho, ha tenido una implicación bastante grande a partir del siglo XX, del siglo pasado, en el sentido de que la misma globalización y las implicaciones que tuvo la Segunda Guerra Mundial, pues abrieron muchísimos panoramas, ¿no? Incluso podríamos decirlo desde la primera, eh, ha, ha- ha abierto como los grandes acontecimientos históricos, las grandes guerras, grandes interrogantes y también se han descubierto ciertas necesidades de poder estar en comunión con otros países. Mm, ¿Qué podemos decir justo del comercio internacional? Bueno, ya les decía, ¿no? Que esto del comercio internacional siempre ha estado presente. eh, Principalmente en la Edad Media, pues ya sabemos que no podíamos hablar propiamente de un estado, no podíamos hablar propiamente de una, pues sí, no podemos hablar como de un estado como tal, lo conocemos actualmente. Eso se da hasta el siglo XVI propiamente, que los estados, las ciudades-estado, los pequeños reinos se fueron conformando, fueron uniendo fuerzas y ya propiamente hasta el siglo XVIII, XIX estamos viendo la conformación del estado tal cual como lo estamos conociendo el día de hoy, ¿no? Obviamente esto implicó poco a poco un avance y que pues también como hubo un avance, también implicó un avance en cuanto a los tratados internacionales. Ya decíamos entonces que, pues bueno, el comercio internacional, pues como abierto a estas grandes circunstancias, pues empezó en el siglo XX. Podemos hablar como de una gran configuración del comercio internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, precisamente lo que se abre en cuanto al paradigma de derechos humanos, en cuanto al paradigma de los tratados internacionales en materia comercial, fue el que ha hecho la humanidad precisamente para poder concretar una comunión, poder concretar un trabajo solidario en conjunto y no nada más por mi cuenta, ¿no? Al final del día, em, tenemos que entender y tener súper en conciencia
que con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente se hace como un gran intento para unificar a las naciones para buscar un bien común, porque la Segunda Guerra Mundial lo que trajo como consecuencia fue el que nos cuestionáramos como humanidad, el que cuestionaran las naciones, el qué es lo que hacemos y cómo permitimos tanta atrocidad. Hubo un rompimiento de lo que era la guerra, de cómo se entendía la guerra, y al final del día esto pues también trajo pues qué reglas vamos a seguir como humanidad. No podemos, y fue por lo que se creó la Organización de las Naciones Unidas, y que también tuvo una antecesora que fue la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, pues esta permitió que Alemania nazi y sus aliados pues crecieran. Lo que se buscaba era, no podemos volverlo a permitir. eh, Tenemos que conformar un solo bloque. Fueron muchísimas atrocidades las que se permitieron durante este periodo de tiempo y de guerra, en la cual pues fue un conflicto mundial o un conflicto eurocentrista, este, pero pues que tuvo implicaciones para los 5 continentes, ¿no? Entonces es súper importante el que veamos eso. Precisamente después de la guerra que nos encontramos, pues obviamente destrucción, desolación, la escasez de determinados productos, y a la par como de estos intentos de ir caminando como un solo bloque o como un solo bloque mundial, en el cual las naciones fueran caminando, fueran tomadas de la mano, pues también se fueron creando estos convenios internacionales con los cuales pues las mismas naciones fueran intercambiando sus bienes, sus productos, sus servicios a las otras, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente ir generando un cambio en cuanto a la estabilidad política y económica y también social que, que se fuera presentando en los entornos sociales de los estados, ¿no? Y pues obviamente en estos ingresos, en estos intercambios propiamente de los bienes y de los servicios, pues obviamente las naciones lo que buscaban era un proteccionismo, en el sentido de decir, tengo que cuidar mi economía y a mis productores nacionales, ¿no? Sin embargo, pues hay productos que pues yo no los tengo en cuanto a la materia prima, yo no los tengo en cuanto a no los tengo en cuanto a la materia prima, no tengo la capacidad para manufacturarlos, no tengo las máquinas, no tengo el entrenamiento necesario, mis trabajadores no tienen el entrenamiento necesario para poderlo cristalizar. Entonces, ¿qué necesito? Pues sí dar paso a estas otras tecnologías, pero pues esto no va a ser nada más así de a gratis, ¿no? También va a ser yo qué tengo que hacer para salvaguardar pues lo que tengo dentro de mi país. Entonces, ¿cuál va a ser una medida? Precisamente los aranceles. ¿Qué es un arancel? Son los impuestos. Entonces, las naciones pues obviamente empezaron a poner sus impuestos para el ingreso de estas mercancías, y pues a la vez había un intercambio, hay un crecimiento en cuanto a lo que puede ir desarrollando una nación. Cuando una nación se cierra a este intercambio de bienes y servicios, ¿qué es lo que pasa? Propiamente empieza a existir pues un cierto atraso económico, un cierto atraso en cuanto a pues sí, un cierto atraso económico, un cierto atraso también en cuanto a las realidades que se pueden ir tocando y las posibilidades que se dan, ¿no? Un claro ejemplo actual que tiene ya muchísimo tiempo es el bloqueo que tiene Estados Unidos con respecto a Cuba, justo en este bloque socialista que en su momento se originó posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en esta competencia que entró Rusia y Estados Unidos para ver quién tenía el mayor avance económico, político y tecnológico, que fue el periodo llamado de la Guerra Fría, ¿no? Que duró aproximadamente cerca de 30 años, eh, y que tiene realmente poco tiempo que concluyó, ¿no? Y que el gran golpe
fue la llegada del hombre a la luna por parte de Estados Unidos. Fue un gran golpe y que resquebrajó esta guerra e inclinó la balanza hacia un lado. ¿Y qué fue lo que pasaba, no? O sea, en su momento, pues los bloques, si ustedes ven películas de aquella época, había una división muy marcada en cuanto a lo que era el bloque capitalista y el bloque socialista. Y pues ambos bloques, uno lo que buscaba era un intercambio libre de bienes y servicios, en los cuales el Estado se hiciera para atrás y el Estado no determinara absolutamente nada con estos intercambios que se dan entre los particulares, ¿no? Y por el otro lado, el bloque socialista lo que propugnaba era precisamente el que el Estado tenía que meter mano en todos los ámbitos económicos y en el ámbito de los intercambios, ¿no? El Estado es el que regula eh, pues absolutamente todos los intercambios comerciales y pues obviamente la propiedad privada, eh, la acumulación de bienes, pues no está permitida así como se da en el otro bloque, ¿no? Entonces, durante ese periodo, pues los dos bloques únicamente intercambiaban eh, mercancías, tecnología, em, conocimiento, pensamiento, literatura, arte, con sus aliados. Si de pronto llegaba a haber algún otro, algún intercambio entre países con diferencias políticas y económicas. Era rarísimo, pero pues lo que se buscaba al final del día era solo intercambiar con sus amigos, ¿no? Algo así como cuando los niños están en la primaria, únicamente cambian, se dan con sus amiguitos. Algo muy similar pasó en el ámbito internacional. Eh, Desafortunadamente con el bloque socialista fueron muy bueno, prácticamente todo se basaba en el intercambio existente entre Rusia y aquellas pequeñas naciones, o la Unión Soviética con aquellas pequeñas naciones que eran independientes de ella, pero que tenían una conexión muy fuerte política. Entonces Rusia era la que llevaba la batuta económica, la batuta del intercambio. ¿Qué pasa cuando la Unión Soviética se eh, declara que ya va a terminar y que van a empezar a manejarse como una confederación? Pues obviamente se acaba el intercambio económico, pues que se sustentaba únicamente con Rusia y aquellas pequeñas naciones, en este caso como Cuba, eh, pues concluye con un bloqueo económico, ¿no? Estados Unidos, al ser el gran ganador de esta transacción, de esta guerra fría, de esta guerra que no se dio en cuanto a armas, sino que se dio más bien en cuanto al conocimiento, y que tenía todo el mundo en tensión, porque estos dos grandes monstruos estaban discutiéndose con respecto a la fuerza de la energía nuclear. Entonces, pues, ¿qué propicia? Pues precisamente que, pues ya el bloque capitalista, el bloque liberal, después neoliberal, eh, pues gane, triunfe y que pues en el ámbito del comercio internacional pues traslade fronteras, ¿no? También la llegada del Internet, esto que nosotros estamos experimentando ahorita también tiene que ver con un tema de el avance o la influencia del comercio internacional, en el sentido de que precisamente con estas videollamadas, con estas grabaciones, pues precisamente se pueden cerrar también ciertos contratos, ¿no? Que alguien que esté en México pueda al final del día cerrar un contrato internacional con alguien que está del otro lado, ¿no? Que está en China, que está en Europa y que son diferentes horas, pues al final del día esto, pues sí es un cambio de paradigmas, y que pues hace unos 60 años, 50 años no se pensaba, ¿no? Eran muy tardadas las comunicaciones, actualmente pues es esto. Em, ¿Qué también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ya ahí tienen un poquito como de la historia, de cómo tendríamos que leer, por qué estamos leyendo el tema de el comercio internacional, cómo se fue desarrollando y dónde principalmente tuvo como su gran auge. Y pues bueno, en este intercambio de bienes, pues qué es lo que busca? Pues precisamente a los mercados, ya lo decía, ampliar sus horizontes, ¿no? No se van a centrar únicamente con aquello que ellos producen, también van a buscar la actualización
de ciertas tecnologías, de cierto acceso a ciertos bienes que ellos no poseen y que al final del día sí es importante el que lo rescatemos, ¿no? Eh, ¿Qué también tenemos que tomar en cuenta? Cuando un mercado o cuando el comercio en materia internacional va dando frutos, lo que vamos teniendo también es un avance tecnológico, social, político y económico, en el sentido de que precisamente eh, se acceden a otras realidades que pues normalmente no se tienen, ¿no? Claro ejemplo, pues ya lo decía ahorita, el tema de las comunicaciones. Eh, si un país dijera, ¿sabes qué? Es que yo no quiero tener más comunicación con tal país porque no me va a aportar nada, al final del día lo que está haciendo es perjudicar su acceso a este intercambio y obviamente también a su población, ¿no? Porque no le permite el tener el acceso a ciertos bienes y servicios que se están dando, pero pues también implica que haya como un cierto, o lo que busca el comercio internacional es que haya como ciertas reglas mínimas que les permitan a los estados partes el poder seguir creciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene precisamente el comercio internacional? Es el de proporcionar a una nación bienes de los que carece a cambio de los que produce en abundancia y donde dichas transacciones, funcionando junto con otras políticas, tienden a mejorar las condiciones internas de su población. Por ejemplo, en el caso de México, ¿qué fue lo que pasó? Como usted recordará, pues México tuvo casi una nula intervención en esta Segunda Guerra Mundial por nuestra cercanía con em, Estados Unidos, pues se ha manejado o se ha manifestado como ciertas alianzas y en cuanto al comunismo, al socialismo, el comunismo más bien es como la corriente ideológica eh, propugnada por, principalmente se le atribuye a Marx, pero pues tienen que ver muchos más, de que el Estado tenía que de hacerse a un lado, más bien en este caso, el caso mexicano, el Estado buscaba eh, tener como cierto control, alimentar a la industria, generar sus propios bienes y servicios y entrarle a este tema del comercio internacional con lo que fuera produciendo. Desafortunadamente, por las condiciones políticas, sociales, culturales de nuestro país, lo que trajo como consecuencia fue que terminábamos desfalcados, ¿no? Tuvimos grandes crisis económicas, también los cambios eh, de paradigmas y de contribuciones económicas con respecto del petróleo, em, justo trajo también como consecuencia que no. Pues sí, o sea, como que no tuviéramos el avance que se esperaba, ¿no? Y que pues al final del día todas estas empresas paraestatales que forman parte de la administración pública, pues se vinieran para abajo. Actualmente únicamente tenemos dos empresas paraestatales. Nuestro gobierno está empeñado, el gobierno actual está empeñado en formular nuevas empresas y que el Estado las maneje. Sin embargo, pues esto ya pasó, ya ya vimos las consecuencias durante los años 60, 70 y 80, principalmente que cuando el Estado maneja por las condiciones de corrupción, por las condiciones sociales, lo que trajo como consecuencia fue que estas empresas tuvieran un margen de pérdida bastante grande. ¿Por qué? Porque pues no podían cumplir con los requisitos mínimos para tener un tema en cuanto a la transparencia, tener un tema en cuanto a qué tan eficientes son. Entonces, con la llegada de Salina de Gortari, lo que se hace es pues ir desestructurando todas estas empresas del ámbito paraestatal para ponerlas al mercado y que entrara el ámbito en cuanto al comercio exterior o la propiedad privada. Pues entra la propiedad privada propiamente a hacerse cargo de esto y implica pues un desarrollo en cuanto a los productos y en cuanto a las formas
de regularizar, por así decirlo, todo el relajito que se trajeron las entidades paraestatales y con pérdidas, ¿no? Y que dejó endeudado al país. eh, Se venden y pues actualmente únicamente tenemos dos. La primera es la Comisión Federal de Electricidad, la segunda es Pemex. Pemex actualmente, pues lo hemos visto con el cambio de paradigma en cuanto a las energías limpias, en cuanto al daño que hace también la explotación del petróleo, en cuanto al cambio climático, y pues también por los malos manejos que ha tenido internamente la administración pública y por esta baja productividad que tiene la empresa, pues ha venido como con pérdidas, ¿no? Entonces, tenemos todavía estas dos, tenemos un cierto rezago todavía en estas materias, pero pues se han ido dando, ¿no? Ahorita también se tiene la idea de que el Estado maneje ciertos medios de transporte, yo también lo veo como en parte peligroso, justo porque el Estado no tendría que meterse a eso, ¿no? O sea, el Estado tendría que garantizar que precisamente las condiciones para realizar alguna actividad comercial pues se vayan dando, desafortunadamente no es así. Em, y pues bueno, ¿qué implica eh, el contraer una obligación en materia internacional? Pues ya ahorita lo decíamos, ¿no? O sea, si en este o el objeto, que lo vamos a poner acá, me faltó poner aquí, el objeto es el de proporcionar a una nación bienes de los que carece a cambio de los que producen abundancia. Em, Aquí vamos nada más a quitar. Buscan. Aquí hay una J que se repite. Y aquí. Ese es el objetivo. Cuando tenemos un tratado internacional, es bastante complejo el tema de la negociación, en el sentido de que em, pues se va a buscar garantizar este libre intercambio con algunas circunstancias. Para que se dé este libre intercambio, tenemos que entender que el comercio internacional va a regular tres grandes rubros, que es la importación, la exportación y los servicios. ¿Qué tenemos que entender por importación? La importación es la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en un determinado territorio, en el territorio nacional de los estados. La exportación consiste en la salida de las mercancías del territorio nacional de los estados para permanecer en el extranjero. Y finalmente los servicios es la organización y el personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. Por ejemplo, el tema de la importación, pensemos en el mercado textil. El mercado textil actualmente está gobernado por dos grandes entes, principalmente uno, que es en este caso la India. La India es rica en cuanto al mercado textil y ella es la que se dedica a exportar estas telas de de su territorio nacional y las dirige a diferentes estados de destino, ¿no? Puede ser en este caso México. Entonces,
¿Qué es lo que hace? Esta importación y esta exportación implica un flujo en donde los productos que llegan de otra nación entran al territorio nacional y van a tener ciertas implicaciones, ¿no? En el caso de las telas, pensémoslo, por ejemplo, en la seda, ¿no? O sea, la seda ha sido un gran tema, ha sido algo que se asocia con la riqueza, que se asocia con lo fino y que pues desde su origen y con esos intercambios que se tenían con China, pues al final del día, durante la Edad Media y el Renacimiento, ¿qué es lo que pasaba? Pues al final del día, pues estos intercambios fueron dándose a considerarlo como de cierta clase, ¿no? Y pues obviamente supongamos nosotros que somos productores de algodón, no tenemos las condiciones climáticas para hacer nuestra propia seda de manera natural, pero sí tenemos mucho algodón. Entonces, ¿qué hacemos? India, tú dame la seda o dame el producto textil que tú manejes y yo te voy a intercambiar, en este caso, productos hechos de algodón. Entonces se hacen los intercambios y llegan, ¿no? La importación, los servicios, ¿qué implica un servicio? Normalmente cuando estamos hablando de servicios, de pronto decimos, ¿cómo podemos materializar un servicio? Pensémoslo en la luz, pensémoslo en el gas. eh, Son propiamente servicios, e incluso el agua, ¿no? Esos son servicios. No podemos agarrar y decir, ah, bueno, Comisión Federal de Electricidad, dame un kilo de electricidad y yo veo cómo lo manejo de una forma diferente, ¿no? O sea, al final del día un servicio implica un tratamiento especial de ciertos bienes que no podemos, o sea, los percibimos sensitivamente en la realidad, pero no podemos tocarlos o materializarlos, por así decirlo, en el sentido de que, ah, pues es que ya me llegó total la carga total de la electricidad, ¿no? Ay, no, pues es que ya me llegó por medio del barco tantos litros de gas o de petróleo. Bueno, no, el petróleo sí es más fácil de gas, porque pues no es algo material que podamos tocar o que podamos, pues sí, o sea, tocar con nuestras manos, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues que va a satisfacer ciertas necesidades, en el caso, por ejemplo, del gas, que es, si lo vemos en esta lectura sociopolítica, yo les decía, ¿no? Tienen ciertas implicaciones. Eh, de unos 5 años para atrás, estos conflictos que ha habido con Rusia, con el señor Putin, afectan principalmente a Europa, no tanto a América en el sentido de que no eh, importa a América el servicio del gas de parte de Rusia, pero sí tiene una implicación muy fuerte para Europa en el sentido de que Europa es quien dota a toda Europa de gas natural. Y con este gas, pues, ¿qué es lo que les permite? Pues tener una industria, pasar el invierno, que son bastantes fuertes en Europa porque están en una latitud diferente, tener ciertos servicios. Si hay un conflicto entre Rusia con Europa, ¿qué va a pasar? Pues Rusia le cierra la llave y pues Europa le va a sufrir completita, ¿no? Alemania, Francia, España, Italia, todos estos países que conforman el continente europeo, la van a sufrir. Entonces, esto implica en los servicios, es satisfacer una necesidad con un bien que propiamente no está materializado, que sí se puede, o sea, sí lo experimentamos, pero que no puede materializarse, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones. Rusia, Estados Unidos, algunos países que han desarrollado la tecnología, pues lanzan sus satélites y a cambio de este precisamente servicio que le puede dar a las diferentes naciones, pues les está dando la renta, ¿no? La renta, por así decirlo, como el tiempo, el espacio, lo que implicó este tema del intercambio de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, al final, pues el comercio internacional va a velar principalmente por estos tres. Eh, en materia del derecho, cuando estamos hablando con estos tres, podríamos también aquí ya ver como ciertas implicaciones jurídicas con otras ramas del derecho.
Por ejemplo, el tema de las importaciones y de las exportaciones forma parte del derecho fiscal y de una rama en específico del derecho fiscal que se llama comercio exterior, que tiene que ver con las aduanas. También con qué otra rama del derecho nos vamos a encontrar, con el derecho administrativo, es decir, con las facultades que va a tener en este caso el país en sus órganos eh, de la administración pública, que va a permitir la entrada y salida de las mercancías que pasen o que transiten también incluso por territorio nacional. También que vamos a encontrarnos, pues obviamente el derecho civil y el derecho mercantil con la realización de los contratos. Obviamente también va a estar el derecho del trabajo y como base de todos estos, el derecho constitucional. Entonces, pues como ven, estas tres cositas de las cuales se encarga el comercio internacional, pues ya tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ramas del derecho interviniendo. En nuestro país, si lo vemos, eh, en cuanto a ordenamientos jurídicos, vamos a encontrar principalmente el fundamento en materia de importaciones, exportaciones, las facultades del legislativo en cuanto a modificar, derogar las cuestiones en materia de comercio y también en cuanto a la ratificación de los contratos o de los convenios internacionales, de los contratos o de los tratados internacionales. Vamos a tener una facultad del Ejecutivo que es la facultad es facultad ejecutivo del 131 que nos va a decir perdón, que nos va a decir este artículo constitucional precisamente la facultad que va a tener el Ejecutivo, en este caso el presidente, para determinar, eh, dependiendo como en las situaciones, la tasa de arancel que va a aplicar a los productos que se vean susceptibles de importación o de exportación, que es lo que está pasando actualmente, ¿no? Esta Claudia Sheinbaum lo que busca es hacer efectiva esta facultad de manera extraordinaria del Ejecutivo con respecto a las mercancías que van a ingresar al mercado nacional. Em, que vamos a tener también el tema de la ley aduanera. En la ley aduanera que van a venir las características que van a tener todas y cada una de las mercancías y cómo se va a clasificar para que después se aplique el impuesto, porque va a venir, que va a estar en una ley, que es la Ley General de Importaciones y Exportaciones. Eh, en esta ley, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Eh, Precisamente el cómo lo va a tratar o cómo se van a tratar o cuál va a ser la tasa que se va a aplicar con respecto a estas mercancías. Y pues obviamente todas estas, principalmente estas dos, van a cambiar con respecto a los tratados internacionales en los que México sea parte y estén ratificados. Van a decir, a ver, este maestro, ¿cómo es posible que usted me diga primero que estas son las, la legislación que va a regular el comercio internacional, pero después me habla de estos tratados internacionales, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta precisamente el tema de los tratados internacionales, en el sentido de que no va a ser lo mismo el tratamiento que va a tener con la ley aduanera, con la Ley General de Importaciones y Exportaciones, con respecto a una nación que genere un determinado producto, pero que no sea parte de un acuerdo comercial que tengamos con alguno de los socios, y la misma mercancía producida por este socio comercial.
¿Por qué? Porque con estos tratados internacionales lo que se está haciendo es darle cierta preferencia a las mercancías de nuestros aliados, ¿no? Pensémoslo, por ejemplo, con China y Estados Unidos, que es el gran pleito, ¿no? Actualmente salió, de hecho, en la semana, hace semana y media, que justo hubo un operativo en el centro de la Ciudad de México, aquí en la ciudad, en el centro histórico, porque muchas de las tiendas o bodegas son ya son propiamente de productos chinos, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Pues que ciertos productos que tienen patentes, que tienen cierta protección en cuanto a la propiedad intelectual, se vean afectados, ¿no? La piratería y que pues que los produce principalmente pues China. ¿Qué va a pasar? Pues que con las mercancías que son producto de ciertos, en este caso Estados Unidos, pues se ve afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día copió un diseño, copió una estructura y pues no se está remunerando a la, mm, a la empresa de manera adecuada, ¿no? Al contrario, tiene una pérdida. Ese es como el gran conflicto que actualmente se tiene cuando se viene y se decomisa estas bodegas en el centro histórico de las tiendas, pues lo que se está dando es como un mensaje de decir, sí estoy haciendo algo en materia de comercio internacional y en materia de aranceles y Estados Unidos, yo, que soy tu socio comercial, estoy cuidando precisamente que pues mi ley aduanera, mi ley general de importaciones y exportaciones, pues te beneficie a ti, ¿no? No es cierto que yo dejo que todos los productos chinos entren, o sea, no, yo te estoy dando chance. Entonces, al final del día, esto es súper importante. em, en cuanto a que pues se está buscando o se está dando como a entender que se está cuidando como, eh, con la relación comercial. Vamos a frenar tantito aquí la sesión porque ya me está pidiendo el tiempo. Entonces voy a cerrar aquí y ingresamos con la misma, con el mismo link, ¿sale? ¿De acuerdo?